Habla de 10 personas que se habían alistado para recibir al esposo, pero habla de que 5 eran prudentes y las otras 5 eran insensatas. Eran mujeres que pues no se habían preparado muy bien para recibir al esposo. Mira lo que dice la palabra, dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Versículo 3 dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Versículo 5 dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas. Repita conmigo allá donde usted está, diga todas, y se durmieron. ¿Sabes? Podríamos pensar que si eran prudentes, no se iban a dormir, las 5. Esto nos da a entender y nos muestra que la prudencia del mundo no es la misma prudencia de Dios. Y que estas mujeres insensatas simplemente fueron mujeres que no se prepararon en su tiempo, en el tiempo de que tenían que prepararse para recibir al esposo. ¿Sabes? Cuando una mujer se va a casar, y es, digamos, un tiempo muy especial para muchas mujeres, ¿qué hacen? Empiezan a hacer cierta cantidad de preparativos, arreglar a la novia. Si la novia de pronto está un poquito acuerpadita, se va y empieza a buscar cómo bajar de peso. Miran a ver qué necesitan arreglarle, cuál es el vestido, cómo lo van a hacer, qué comida van a dar, y empieza una serie de preparación para aquella boda, para aquel encuentro de la novia con su prometido, el que va a ser su esposo. Lo mismo es en la vida espiritual con el Señor Jesucristo. Ha sido un tiempo de preparación en el cual Dios ha venido hablándonos de que va a traer un avivamiento, que va a traer una manifestación de su gloria, pero ese avivamiento se va a manifestar a través de los hijos de Dios. No se va a manifestar así en el cielo, quizás rayos y centellas. Simplemente Dios va a usar a sus hijos, a la iglesia que ha estado preparando para descender. Romanos capítulo 4, tú puedes verlo allá en tu casa después, dice que Dios se va a manifestar a través de su pueblo, de sus hijos. Dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cómo se puede manifestar un hijo de Dios a esta tierra? Ya lo he dicho muchas veces, permitiendo que el Espíritu Santo de Dios lo llene, lo mantenga avivado. Pero, ¿sabes? Estas mujeres, dice que 5 tomaron aceite. ¿Qué representa el aceite aquí? El aceite es una especie de combustible que se puede usar para encender un fuego. Aunque mucha gente lo usa para preparar sus alimentos, también el aceite puede llegarse a usar como un combustible para encender un fuego. Si tú te das cuenta, muchas veces cuando pasan por ahí en televisión, por allá en los restaurantes que cogen y le meten candela y salen las llamaradas, es porque el aceite también es una especie de combustible. Y el aceite aquí, el aceite representa el combustible que tú necesitas para mantenerte encendido. ¿Cuál es ese combustible que tú piensas que necesitas para mantenerte encendido? La oración, la lectura de la palabra, el congregarse, tu intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Y si tú miras, estas cosas son la preparación, porque cuando tú entras al secreto, cuando tú vas a la intimidad, dice la Biblia que Dios trabaja en ti. Dice que cuando tú vas al secreto, tu Padre después te recompensará en público. O sea, lo que el Padre hace en el secreto se va a manifestar en el público. Lo que el Padre trabaja en el secreto con nosotros se va a manifestar después en público. Por eso ya mucha gente dice, usted no es el mismo, usted no es la misma. ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió?
o a muchos nos llegaron a decir al principio cuando volvimos a nuestro Padre Celestial, cuando vinimos a nuestro esposo, el Señor Jesucristo, nos dijeron en algún momento, lo perdimos. Y sabes, es cierto, el mundo nos perdió. Ya no le pertenecemos al mundo, tú ya no le perteneces al mundo. Ahora eres hijo o hija de Dios. Perdón. Ahora somos hijos de Dios. Ya no somos el desecho del mundo. Ya no somos lo despreciado. Quizá muchos de nosotros en algún momento fuimos despreciados, desechados por otros, quizás por nuestra propia familia. Quizás hubo algún hermano que fue mejor que usted en su niñez y era el que más elogiaban cuando era niño o en el colegio, en algún lugar. Pero de una u otra manera, mucha gente ha llegado a recibir, digamos, esa clase de rechazo. Y quizás algunos dicen, no me importa, pero este rechazo produjo en su vida quizás cosas que se fueron manifestando en el tiempo y quizás se fueron volviendo orgullosos. Eso hace parte de las insensatas, de la insensatez. Pero lo que hoy te quiero decir es, ¿cómo te estás preparando para esta boda? ¿Cómo te estás preparando para este avivamiento? Recuerda que cuando Dios iba a descender, le dijo a Moisés, prepárame al pueblo porque voy a descender. ¿Cómo te estás preparando? ¿Te estás dejando ocupar? ¿Te estás dejando distraer? ¿Cómo te estás preparando para las bodas con tu amado? ¿Cómo te estás preparando para este tiempo nuevo, para la llenura del Espíritu Santo? Porque ciertamente Dios lo prometió, Dios lo va a hacer. Y estamos a punto de ver esa promesa cumplida en nuestras vidas. Yo estoy creyendo y sé que más de uno estamos creyendo en esa promesa que Dios ha hecho del avivamiento. Y yo no sé si ustedes quizás recuerdan, ayer o anteayer, publiqué en el estado una foto donde decía Dios cumple sus promesas. Y pues esta foto muestra el cumplimiento de una promesa, de una palabra profética que Dios le dio a una persona. Y creo, si no estoy mal, a esa persona fue la primera persona que le entregamos la llave profética. Cuando fuimos a Medellín, Dios nos dio la oportunidad de comprar unas llaves y esas llaves se entregaron con un significado profético, tenían un significado espiritual. Y a esta persona que Dios nos permitió entregarle la llave, ese día Dios le habló y le dijo que le iba a dar casa sin deuda. Ayer esta persona nos envió la foto de las llaves de su casa, pero como ustedes observan la foto, pegada la llave profética allí. Y me decía, pastor, ahí está lo que Dios me dijo, lo que Dios me prometió. ¿Y por qué te hablo de esto? Porque si Dios hizo algo tan insignificante, y quizás muchos digan, insignificante una casa, pastor. Sí, es insignificante para lo que Dios quiere traer en este tiempo. Esto simplemente es un abrir de bocas para lo que Dios quiere hacer en tu vida, en tu casa. Y Dios empezó a trabajar en la vida de esta persona desde el año pasado, que Dios nos permitió ir a Medellín, empezó a orar en ella de una y de otra manera, usando allí otras personas que viven allí, que hacen parte del ministerio, y Dios ahí ha estado levantando a esta persona, y a través de lo que Él le habló, esta persona ha estado ahí, quizás cansado, quizás como muchos, diciendo, ¿será que sí va a suceder? ¿No va a suceder? Pero al final se dio cuenta que ya Dios cumplió esa promesa que le hizo hace un año y un mes aproximadamente.
Pues Dios llamó a Noé y le dijo que hiciera un arca porque iba a venir una destrucción masiva, que iba a destruir el mundo en ese entonces. ¿Por qué? Porque Dios estaba cansado de las abominaciones, del pecado que se estaba cometiendo en ese entonces. Y pues ahí todavía no se había manifestado la gracia. Y Dios tiene que permitir que venga un diluvio y destruir parte de la humanidad, dejando a Noé y a su familia y una pareja de cada animal. Pero en este entonces, Dios no nos está hablando de destruir al mundo todavía, no es el tiempo de ese juicio, pero sí nos está hablando de una promesa, de un avivamiento. Y yo te estoy preguntando hoy cómo te estás preparando para este avivamiento. ¿Cómo estás como casa, como templo del Espíritu Santo? ¿De qué te estás llenando? ¿Qué es lo que estás trayendo a tu vida? Porque ciertamente 5 mujeres prudentes se llenaron del aceite que encendería esas lámparas, que mantendría esas lámparas encendidas. Y sabes, dice la palabra acá, que cuando se oyó una voz, dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid y recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Sabes, quiero compartirte algo acá. Y estas insensatas representan a las personas que le viven diciendo a otras, cuando la ven que van para la congregación, ore por mí. ¿No le ha pasado? Acuérdese de mí en sus oraciones. Díganle al pastor que ore por mí. Estas insensatas vieron que las otras estaban encendidas, que tenían fuego en sus lámparas. ¿Sabes? Cuando alguien te ve ese fuego, cuando alguien te ve ese aceite, ese combustible que te hace alumbrar, se va a acercar a ti a decirte, ora por mí. Pero si no te ven ese aceite, quizás no te van a decir que ore por ti, por él. Y tú eres esa virgen prudente. Cada uno de los que estamos acá, yo creo que somos esas vírgenes prudentes que Dios ha venido preparando, ha venido limpiando y quizás muchos digan, pastor, pero estoy cansado, estoy agotado, la lucha no ha sido fácil. Déjame decirte, Dios te estaba depurando, limpiando y purificando para poder derramar su presencia en ti, para poderte usar como esa lámpara encendida. No es lo mismo una lámpara apagada que una lámpara encendida, ¿cierto? Una lámpara encendida te va a alumbrar el camino, pero una lámpara apagada de nada va a servir. Y tú estás llamada a alumbrar el camino de aquellos que vienen detrás tuyo. Tú estás llamado a hacer esa punta de lanza, pero no una punta de lanza sin filo, no una punta de lanza que no alumbre, porque aún si tú te das cuenta, la punta de una lanza puesta al rayo del sol produce una luz y tú eres esta punta de lanza y ese sol de justicia en Jesucristo y Él es el que te va a hacer alumbrar, Él es el que te va a hacer arder para que otros puedan venir a Él por medio de ti, para que tú les puedas abrir el camino ahorita en el avivamiento, para que tú puedas compartirles esa palabra y muchos de ellos sean sanados, liberados, restaurados. Será un tiempo masivo, será un tiempo de grandes cosas. Hace poco tuve un sueño donde me decían, tenemos que orar porque lo que viene es muy grande. Y yo entendí que lo que viene es el avivamiento, el despertar de mucha gente. Por eso el diablo ha estado atacando a muchos en su casa, con su familia, en sus labores, en una cosa y en la otra. ¿Sabe por qué? Porque quería apagar tu lámpara.
quería que no te prepararas. Y cuando dice que se oye este gran estruendo, no dice que llegó el esposo, dice ya viene. Una cosa es que ya viene y otra cosa es que ya llegó. Y yo hoy vengo como profeta de Dios a decirte, ya viene ese avivamiento. Depende de ti que lo creas. Dios le dijo a Noé, prepárate un arca porque voy a hacer esto. Y Noé hizo lo que Dios lo mandó a hacer. Y yo no sé si Noé, porque la Biblia no lo habla, no lo especifica como tal. Pero yo no sé si Noé de pronto le dijo a algunos, oiga, Dios va a destruir el mundo. Y quizás muchos se rieron de Noé por la sencilla razón que no llovía. Así como yo decía antes, llovía de para arriba. Cuando en ese entonces no venía la lluvia del cielo, no descendía la lluvia del cielo. Y quizás muchos se burlaron de Noé. Y empezó a hacer esa arca, no sé cuánto tiempo duró completamente haciéndola. Yo creo que años. Y yo me imagino que vieron a Noé haciendo esa arca y pasaban y se burlaban de él. Yo creo que se imaginarían, ¿y cómo la irá a hacer andar si no tiene agua? Pero ese no era el trabajo de Noé, que el arca andara era el trabajo de Dios. Es más, el trabajo de Noé ni siquiera era cerrar la puerta, porque era imposible para Noé cerrar esa puerta. Era muy pesada. Y fue Dios quien cerró la puerta de esa arca. Y como hace unos días Dios nos hablaba a través de Tomás, era Dios el que tenía el control del arca. Y es Dios el que quiere tener el control de tu vida. Porque lo que viene es grande. Lo que vino después del diluvio fue grande. Dios le da una promesa a Noé y pone una señal en el cielo llamada el arco iris para decirle que cuando ese arco iris viera, él recordaría su promesa. ¿Sabes? Dios no nos dio una señal ahorita, pero cada vez que tú oras, Dios recuerda su promesa. Cada vez que tú le clamas al Padre, Él recuerda su promesa. Cada vez que tú le dices, mira, Señor, lo que me están haciendo. Mira, Señor, acuérdate que necesito que me ayudes en esto. Dios recuerda su promesa. En estos días veía una película donde una niña le decía a un hombre, que el hombre le preguntaba y le decía, pero usted por qué ora a Dios si la vida que usted ha vivido es muy dura. La mamá le apagaba los cigarrillos en la espalda. Le dijo que ella era la peor desgracia de ella. Le bofeteó la cara y le rompió el labio. Y saben, me impacta que esta niña todas las noches oraba y le daba gracias a Dios por el día que había vivido. Le decía, Dios, te oro en el nombre de Jesús y te doy gracias por el día que viví. Y ese día, esa primera oración que le había haciendo, la mamá le había acabado de reventar el labio. Y la niña estaba dando gracias por eso. Pero también pedía por su mamá. Y aquella niña le dice al hombre la siguiente respuesta. Le dice, ¿sabes por qué le oro? Porque a él le gusta que yo le hable, le gusta escuchar mi voz. A Dios le gusta escucharte. Por eso dice que él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y estas mujeres prudentes eran mujeres que iban al secreto con Dios, que hablaban allá con Dios y encendían sus lámparas, tenían el aceite, el combustible para encender sus lámparas. Por eso, cuando el novio llega, ellas tienen las lámparas encendidas, no se les apagó. Yo te pregunto, ¿cómo está tu lámpara hoy? ¿Cómo está ese fuego en ti hoy? Si tienes aceite en tu lámpara para mantenerla encendida, porque cuando viene el novio, las que entran a la boda son las que tenían la lámpara encendida. ¿Sabes? Yo anoté aquí algo rápido, dice, las insensatas son
las desobedientes a la voluntad de Dios, las que aman el mundo, las que practican costumbres del mundo o tradiciones del mundo, las soberbias, que hacen todas las cosas como ellos quieren o creen que se debe de hacer según el mundo. Esa es la insensatez. Las prudentes mantenían aceite, combustible que puede encender un fuego. La palabra, la oración, el congregarse, la intimidad y la obediencia a la voluntad de Dios. ¿En qué estás? ¿En qué grupo te encuentras? ¿Estás encendiendo tu lámpara? ¿Sabes? También la palabra rápidamente en Hechos, Dios le había hablado a los discípulos y les había dicho que por favor no salieran hasta que viniera el Espíritu Santo sobre ellos, la promesa que Dios había hecho en Juan capítulo 16, versículo 7. En Hechos capítulo 1 les dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, perdón, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Repítase usted mismo ahí donde está, diga, dentro de no muchos días. ¿Sabe qué significa esto? Estamos cerca al cumplimiento de la promesa. Días más adelante, dice Hechos capítulo 2, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y le fue repartidas lenguas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. La orden que estuvieran juntos. Les dijo, no se vayan de Jerusalén, estén juntos. ¿Sabes? El avivamiento que viene, el que Dios quiere hacer, quiere decir que debe haber unidad. Quizás no muchos puedan venir a congregarse, pero lo hacen por Google Meet, los sábados, los miércoles. Eso significa unidad. Que todos estemos en un mismo acuerdo, que todos anhelemos ese avivamiento. Dice que estaban todos unánimes juntos y era la orden que Jesús les había dado. Estar juntos, unánimes, es estar en unidad. ¿Estás en esa unidad del anhelo, del deseo, de ese avivamiento? Porque es la manera en la que se va a desatar cuando todos caminemos en ese deseo. Pero está pronto, está cerca. Dice dentro de no muchos días. Quiere decir que es cerca. Pero mira, no solamente vino ese avivamiento. Dios abre la puerta para un nuevo avivamiento. Porque quizás mucha gente diga, pero eso eran los tiempos de antes, pastor. Sí, eso fue porque fue la promesa de Jesús. Sí, pero después, Hechos capítulo 4, hay una palabra que dice, los creyentes piden confianza. ¿Sabe por qué pedían confianza y valor? Porque estaban siendo atacados, porque tenían situaciones, porque los habían acabado de echar a la cárcel, porque estaban siendo perseguidos, quizás hasta por sus mismos familiares judíos que no compartían su nueva creencia en Cristo. Y dice la palabra que ellos empezaron a pedirle a Dios confianza y valor, porque estaban viviendo situaciones que no eran fáciles para ellos. Quizás tú estés viviendo esa situación que no es tan fácil para ti, pero yo te vengo a decir hoy, mira lo que pasó. A través de esa situación difícil, mira lo que se desató. Dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra,
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Estaban todos qué? Unánimes, juntos, estaban orando en el mismo acuerdo, tenían el mismo anhelo, el mismo deseo, la misma pasión. ¿Sabes? Cuando dos hijos de Dios se juntan, el diablo tiembla, el diablo corre. Y si viene por un camino, por 7 caminos tiene que huir, porque sabe que hay poder en ese acuerdo. Si hubo poder en el acuerdo para hacer lo malo, ¿cuánto más no habrá poder en el acuerdo divino, en el acuerdo de Dios? Pero sabes, rápidamente, para terminar, hay un nuevo avivamiento después. Tiempo después, Hechos capítulo 10, hay un hombre llamado Cornelio, un hombre que le servía a Dios y ofrendaba, ayudaba por allá. Y dice que vino el Espíritu, vino un ángel del cielo, perdón, y le dice: Cornelio, Cornelio, yo te quiero invitar a que quites el nombre de Cornelio y pongas tu nombre ahí. Pon tu nombre ahí, donde dice Cornelio. Di Wilman, di Cristian, di Marisol, pon tu nombre, Nubia, Iván, Mayra, Tomás, familias, pongan su nombre. Familia Solano Ramírez, ponga su nombre. Y le dice el ángel: tu servicio y tus ofrendas, ahí dice tus limonas, han sido recordadas en el cielo. Y sabes, eso provocó un avivamiento también. Eso provocó un avivamiento en la vida y en la familia de Cornelio, en la ciudad donde estaba Cornelio. Rápidamente, Hechos 10:44. Mira lo que pasó. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y dice la palabra: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas que magnificaban el nombre de Dios. ¿Qué hubo? Otro avivamiento. Pero este avivamiento era sobre los desechados, sobre los que no había promesa. Este avivamiento era para los que no calificaban, para los que eran menos, para los frustrados, para los que habían tenido que correr y esconderse. Pero Cornelio provocó este avivamiento para los gentiles. Y dice que mientras Pedro hablaba, vino el Espíritu de Dios. Conclusión: las vírgenes estaban preparándose para la venida, para ese tiempo, para esa manifestación. Dios nos ha venido preparando para este tiempo, para esa manifestación. ¿Sabes? Yo quiero hacerle una invitación a toda la congregación. Y de pronto hay muchos que sabemos que no pueden venir por razones ya de peso, como los que viven lejos, que viven en otras ciudades. Pero los que están cerca, yo quiero invitarlos para que el sábado vengan, porque vamos a hacer un acto profético, vamos a hacer una fogata, vamos a encender una fogata. Pero yo te quiero invitar para que tú cojas un papel y escribas todo lo que no te deja encender, todo lo que te hace insensato o insensata, y evita que el fuego de tu lámpara se encienda, porque lo vamos a quemar para que venga el avivamiento, el fuego del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. No te lo pierdas, porque será algo maravilloso, será algo precioso, donde quemaremos esa insensatez, donde quemaremos esa soberbia, donde quemaremos esa imprudencia espiritual. ¿Para qué?
para que tu lámpara arda y venga ese avivamiento en tu casa, en tu familia. Tú que estás orando por tu familia, Cornelio estaba orando por su familia y produjo ese avivamiento. Porque si te das cuenta, dice que toda su casa fue llena, toda su familia. Cuando empiezas a leer el libro de Hechos, capítulo 10, allí dice que Cornelio invitó a toda su familia y aún a sus amigos cercanos. ¿Sabes? Esa antorcha encendió a las otras. Pero lo que esa antorcha hizo, alcanzó la bendición para los que no hicieron. Lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo, le alcanzará a los que no están haciendo. Por eso te invito a que no te desanimes, porque los discípulos también tenían situaciones difíciles, pero lo que hicieron fue que se unieron y pidieron confianza y valor. Vamos a orar para ser despedidos. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque sabemos que muy pronto veremos esa promesa tuya cumplida, Señor. Y sabemos, Padre, que has recordado nuestro servicio y aún nuestras ofrendas que hemos hecho de diferentes maneras en tu obra, papá. Gracias, Padre amado. Gracias, precioso Rey. Porque ahora, Señor, a partir de hoy, vamos a limpiarnos de lo que haga falta para que en el tiempo que tú estipulaste venga esa manifestación de tu gloria, Padre. Venga esa llenura de tu presencia. Venga ese avivar tuyo. Se han encendido los altares, papá, que te van a adorar, que te van a glorificar y que te van a exaltar, soberano Dios. Padre, yo bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús hoy, con la bendición que tú me has dado. Jehová los bendiga y los guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Jehová siga teniendo de ustedes misericordia. Les dé todo su favor, su gracia y completamente su paz y su benevolencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una cosita, no se preocupe por lo que va a escribir en el papel, que nadie lo va a ver. Eso es entre usted y Dios. Para que de pronto no diga, ay, yo no quiero que vean mis pecados. No, tranquilo. Eso no nos